Buen día a todos. Yes. Buen día. Buen día, Shaddai. Buenos días. Eh, Giovanni, ¿ya están listos? Ya estamos listos, José. Ok. Bueno, bienvenidos todos a la segunda sesión del seminario de análisis de la Escuela Superior de Matemáticas número 2. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Shaddai Guerrero Flores, que ahorita entiendo está en una estancia en el Centro de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional. Y antes de que le cedamos, ¿no? Los micrófonos a Shaddai, le agradecemos, ¿no? El gesto que ha tenido de participar en este evento. Y el maestro Giovanni va a leer una breve semblanza de nuestro ponente de este día. Adelante, Giovanni. Gracias, José. Voy a dar una pequeña semblanza del doctor Shaddai. El doctor Shaddai estudió la licenciatura en Ciencias Matemáticas en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Venezuela. Estudió una maestría en Ciencias Matemáticas en el posgrado conjunto en Matemáticas UNAM, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, y un doctorado en Ciencias Matemáticas en el posgrado conjunto en Matemáticas UNAM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y actualmente está haciendo una estancia postdoctoral desde octubre de 2022 a la fecha en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM, Campus Morelia. Anteriormente, de marzo a septiembre del 2022, hizo una estancia postdoctoral en el mismo centro con el tema de análisis topológico de datos aplicados a datos genómicos. Muchas gracias al doctor Shaddai. Cedo los micrófonos para iniciar la charla. Gracias. Ok, muchas gracias Giovanni por la invitación y a todo el equipo organizador del seminario. Pues primero me pueden dar permisos para compartir, por favor. Un momento, Shaddai. Mira, te voy a ceder el anfitrión de la sesión. Y bueno, te pido que en cuanto termine, ¿no? la ronda de preguntas, no, nos devuelvas el control, pues, ¿no? ¿Sale? Para Sí, está bien, hacerlo más gracias. práctico y ya tienes todo el control para compartir lo que desees. Va, gracias, José. Ok, ya puedo. Ok, perfecto. Dio la opción de presentación. Ven, aquí está. Listo. Ok, bueno, ¿se ve bien? ¿Todo bien? Sí. Sí, Todo bien. Ok, entonces le voy a platicar un poco de una introducción del análisis topológico de datos y una aplicación a la detección de transferencia horizontal de genes, en particular genes de resistencia a antibióticos. Parte de lo que voy a comentar es un trabajo que he estado realizando aquí en mi instancia.
he estado realizando con Nelly Selen, Aide Perullero y José María Ibarra. Entonces, espero que me pueden interrumpir para hacer preguntas, está bien, o al final, como prefieran. Y bueno, nada, comenzamos. Ok, una breve comentario, pues el análisis topológico de datos, o TDA por sus siglas en inglés, podemos pensar que es una forma de explorar la estructura de grandes cantidades de datos. Ay, perdón, sí, ya le di grabar. Ha tenido recientemente muchas aplicaciones en diversas áreas, como grafos, redes complejas, neurociencias, físicas, metagenómica, y actualmente nosotros la estamos usando en genómica y en genes de resistencia a antibióticos. Generalmente hay dos vertientes muy fuertes en el análisis topológico de datos, que una es el algoritmo Mapper, que en este caso no vamos a estar utilizándolo, y el algoritmo Mapper nos permite a partir de una nube de puntos construir una red o un grafo por diversos niveles de reducción de dimensión. Básicamente es lo que les presento ahí en la figura. Y la otra es la de homología persistente, que es la que nosotros vamos a estar utilizando para el set de datos que es de interés. Ok, pero ahorita esencialmente o geométricamente, ¿qué son los simplejos? Pues los simplejos son los objetos de interés que nosotros estudiamos en el análisis topológico de datos. Y los simplejos podemos hacer esta relación geométrica que un cero simplejo, pues es un vértice, un uno simplejo es una arista, un dos simplejo es un triángulo y un tres simplejo es un tetraedro. Entonces, los símplices van a tener dimensión, donde ese dígito inicial es precisamente su dimensión, y esos son los elementos con los que vamos a trabajar. Ok, por su parte, un complejo simplicial, pues imaginemos, es una colección de simplejos, ¿sí? Sí, no es más que una colección de estos símplices que ya vimos al inicio. Y pero que bueno, nada, nosotros los vamos a pegar de una forma, como un rompecabezas, de forma interesante que nos den alguna información. Para una definición un poco abstracta es esta que, bueno, cada elemento de los simplejos también es una cara, y que si yo agarro dos símplices y los intersecto, pues tienes dos opciones. O es un trosímplice o la intersección es vacía. Esta última condición, pues bueno, nos va a ayudar a que las cosas se peguen bien en nuestros elementos. O sea, que nada, cuando yo intersecto dos simplejos, pues su intersección se pega de forma correcta. Es un elemento también del simplejo, ¿sí? No voy a obtener cosas como más adelante vamos a ver. En la parte derecha tenemos una representación geométrica de un complejo simplicial, pero de dimensión 2, ¿sí? Tiene muy parecido a los grafos, sí. La diferencia acá es que los triángulos rojos, bueno, esos son elementos del complejo simplicial, mientras este que vemos por acá no es un elemento del complejo simplicial. ¿Sí? Eso va a ser precisamente un hoyo porque está vacío. Más adelante vamos a platicar un poco de eso. Entonces, hasta aquí vamos bien. Un complejo simplicial no es más que una colección de simplejos, donde los simplejos pueden ser vértices, aristas, triángulos, tetraedros y así dependiendo de la dimensión donde estemos trabajando, ¿no? Ok. Bueno, los simplejos o los elementos se tienen que pegar correctamente y es precisamente lo que les estaba diciendo. De la parte izquierda tengo un complejo simplicial, la parte derecha no tengo un complejo simplicial. ¿Por qué? Porque precisamente en la intersección de estos dos elementos se está intersectando en este punto, pero ese punto no es ni siquiera un símplice del simplejo que está en la parte izquierda y el simplejo que está en la parte derecha, ¿sí? Porque recordemos que los elementos, pues los simplejos como tal son los vértices, las aristas y los triángulos. Entonces esta intersección no es un vértice, entonces no, la intersección no es un simplejo.
Ok, entonces esa era la condición que nos trata de garantizar que las cosas se peguen de forma correcta. Ok, aquí me estoy saltando un poco bastante la parte de definición matemática, pero me interesa más que se queden con qué significa o qué nos dice cada una de estas cosas. Entonces, cuando nosotros aplicamos homología persistente, que básicamente, bueno, va a ser aplicar un grupo cociente, y al final nos vamos a quedar con algo que son los números de Betis, donde los números de Betis en este caso son estos invariantes que nos van a dar cierta información. Por su parte, el número de Betis beta 0 nos va a contar cuántas componentes conexas tiene nuestro complejo simplicial, y el Beti 1 va a contar cuántos agujeros unidimensionales vamos a tener. También podemos definir Beti 2, o sea, serían los agujeros en 2 dimensiones y así sucesivamente. ¿Sí? Para los ejemplos de la aplicación que vamos a platicar hoy, basta con mirar Beti. No vamos a trabajar con agujeros de dimensión mayor, en principio. Entonces, vamos aquí a un ejemplo. Entonces, tengo este ejemplo. Por la parte izquierda tengo un complejo simplicial, ¿ok? Y puedo calcular entonces sus números de Betis. Bueno, el Betis 0 me dice cuántas componentes conexas. Y bueno, aquí en principio tengo estas tres. Este triángulo con sus respectivos vértices y aristas. Y toda esta sección es otra. Y el puntico solito es otra componente conexa. Por su parte, ¿cuántos hoyos o agujeros tengo? Solamente tengo dos, que son los que se forman acá y acá. ¿Sí? Entonces, para eso, para ir sentando las ideas. Entonces, estos números de Betis, pues nos calculan algunas propiedades de las formas geométricas que se forman en los complejos simpliciales. Otra definición importante que, bueno, vamos a estar utilizando es la definición de una filtración. Entonces, una filtración no es más que una colección de complejos simpliciales donde están encajados, ¿sí? Cada uno está contenido dentro del otro. Entonces, imaginemos este ejemplo que tenemos acá, que tenemos K0, K1, K2, K3 y K4, donde un elemento solito sería un vértice, y los que aparecen así en pares sería la arista que va de A a C, y si aparecen tripletas significaría el triángulo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Digamos que estamos viendo 5 fotografías diferentes de un mismo objeto, ¿sí? Entonces, empezaríamos con un K0, que sería el complejo simplicial formado por los tres elementos A, B y C, ¿sí? Que son estos que tenemos acá. Luego tendríamos el K1, que es otro complejo simplicial, que además de contener al anterior, porque contiene los tres vértices, también está apareciendo una nueva arista que va de A a C, ¿sí? Lo propio con K2, tenemos ahora una nueva arista que está AB, ¿verdad? Sin embargo, este K2 contiene a K1 y así sucesivamente. Entonces, nada, una filtración no es más que ver, o un complejo simplicial filtrado, llamaríamos al último, es ver todo cómo va evolucionando el complejo simplicial conforme vamos moviendo algún parámetro. En este caso, el parámetro son los niveles de filtración. Entonces, para cada uno de estos pasos, como son complejos simpliciales, yo puedo proceder a calcularle los números de Betis, hacer homología persistente y saber cuáles son mis parámetros beta 0 y beta 1, ¿no? Que son los números de Betis. Entonces, para acá, bueno, ¿cuántas componentes conexas? Tengo 3. Aquí tengo 2, aquí tengo una y aquí una. Serían los números de beta 0, ¿no? Pero el de Beti 1, para este paso, el nivel 3, vemos que precisamente cuando aparece esta lista se forma un 8, ¿sí?
Entonces, precisamente, ¿qué nos dice eso? Es que los números de Betis van variando y nos van mostrando cómo se van agrupando y se va evolucionando estos complejos simpliciales. Entonces, nosotros usamos los números de Betis para ver qué cambios en la estructura vas obteniendo. Entonces, para el ejemplo anterior teníamos precisamente estos valores que les contaba. Empezamos con 3 componentes conexas, terminamos con una. Y luego para 21 no teníamos ningún 1 hoyo. En K3 aparece un 1 hoyo, pero justamente en K4 cuando le colocamos el triángulo, cuando aparece este triángulo que es un elemento de tu complejo simplicial, al taparse ya no tienes ese complejo ese 1 hoyo, ¿no? Por eso aquí me aparece un 0. Ok, ¿qué usamos nosotros para poder representar esto? O que usamos varias herramientas, entre la que más utilizamos es el diagrama del código de barras, pero también existen otras como el diagrama de persistencia, y es lo que les pienso contar un poquito acá. Entonces, ¿qué es el código de barras? Bueno, a través de la homología persistente, el código de barras precisamente es almacenar esta información en un diagrama para ver cómo van cambiando los números de Betti. Entonces, en este caso, me aparecen 3 barras rojas que representan las componentes conexas, ¿sí? Y una barra azul que representan los 1. En el eje X tenemos el tiempo de tu filtración o en ese nivel de filtración cuando aparece la barra y cuando desaparece la barra o cuando muere la barra, se dice así. Y en el eje Y solamente es un conteo de barras, ¿sí? Entonces, las barras, bueno, precisamente nos hablan sobre las componentes conexas y agujeros, dependiendo en cuántas dimensiones estemos trabajando. Ahorita solamente estábamos teniendo agujeros unidimensionales, pero si tuviéramos más dimensiones nos apareciera otra barra en otro color. Y bueno, los intervalos precisamente es la duración de esa componente conexa o ese agujero en tu filtración del complejo simplicial. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Si tienen preguntas, pueden hacerlas antes de continuar. Ok. Entonces, para fijar ideas, déjenme y les muestro este ejemplo que agregué aquí, pero que tengo que cambiar la pantalla. A ver, déjame compartir. Y cambio para compartir a este ejemplo. Entonces, ahí, a ver, esto es una aplicación que hicimos que me va a ayudar a que quede bien claras las ideas. ¿Se ve el navegador? ¿Sí? Sí, sí se ve. Ok, entonces esta es la idea inicial. Ok, tengo esta nube de puntos, bueno, por la parte izquierda, ¿verdad? Ya lo estoy poniendo en el plano, ¿verdad? Y aquí voy a suponer que, bueno, voy a usar la métrica usual, R2, para ir definiendo mis complejos simpliciales, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a de hecho, esto se llama complejo de Vietri y Ritz. Los complejos simpliciales se pueden definir de forma abstracta, pero también hay algunos que tienen nombre. En este caso, el de Vietri y Ritz es uno de los más utilizados. Existen otros, como el de Chet o el de Alpha Complex. Ahorita vamos a platicar del de Vietri y Ritz en un espacio métrico. Entonces, definamos este número de puntos, en principio está en el plano que tengo aquí a la derecha, y entonces déjenme, y aquí le agrego las bolas de radio R, que es el parámetro que voy a ir moviendo, y entonces lo que va ocurriendo, voy a ir moviendo este parámetro a distancia, y entonces en principio, ok, ninguna se intersecta, ¿verdad? Pero le voy a decir, ok, píntame los simplejos. Entonces, al principio no tengo ningún simplejo, más que los vértices, pero cuando las bolas se intersectan, por lo menos en este caso, tengo estos dos puntos que están a distancia menor a R,
Entonces tengo las bolas intersectan las de R medio y entonces lo que ocurre es que voy a pintar una arista. Entonces así es la definición del complejo de Pietri-Rips. En algunos casos como solamente Rips, pero el nombre original es de Pietri-Rips. Entonces tengo una nube de puntos, voy a construir aristas siempre y cuando cada par de puntos esté a distancia menor a R. Entonces, mi complejo simplicial para este R, pues bueno, ya sería todos estos puntos y esta arista. ¿Sí? Entonces, si voy moviendo mi R, van apareciendo aristas. O sea, estoy viendo otro nivel de filtración. Aquí nuestro R se refiere a ese nivel de filtración y estoy viendo cómo va evolucionando ese complejo simplicial. Ok, si le pongo que me pinten los círculos, bueno, ahí voy viendo, van apareciendo aristas mientras se van intersectando las bolas. Y bueno, lo que va a ir ocurriendo es que, bueno, fíjense, ahí todo sigue teniendo puras aristas, no tengo ningún triángulo. Y lo que ocurre es que por aquí ya precisamente apareció un triángulo, este que está acá, le quito los círculos, este de color. Y es que en el complejo de Pietri-Rips, lo que pasa es que un triángulo se construye cuando en una tercia yo tengo las tres aristas. Entonces, antes aquí no tenía esta arista y apenas se construya esta arista, estos dos puntos estén menor a la distancia R que estoy definiendo, va a definirse este triángulo. ¿Sí? Ahora, aquí en este caso, todavía como no está esta arista, no tengo los triángulos y ahí sí. Precisamente ya a esta distancia, estos dos puntos están a distancia menor de 0,9 y me aparecen estos dos triángulos. ¿Sí? Bueno, así lo puedo ir haciendo, moviendo cada uno de mis niveles de filtración, que en este caso es la distancia, y se van formando los diversos triángulos, porque ya las aristas están hechas, ¿no? Hasta que se tape todo. Ok, entonces eso estoy viendo un complejo simplicial pintado en RD2 con este conjunto de puntos. Perfecto. Ahora, déjeme, le dejo los círculos y ahora, ¿qué pasa con las barras? Vamos a agregar las barras. Queremos ver qué pasa con las barras. Entonces, empezamos con mis puntos, pero conforme voy moviendo mi radio, pues se van moviendo estas barras. Estas barras representan las componentes conexas. Entonces, yo estoy viendo desde el tiempo cero hasta la distancia, perdón, desde la distancia cero hasta la distancia R0.31, sigue obteniendo la misma cantidad de componentes conexas. Pero bueno, cuando empiezan a aparecer aristas, como en este caso a 0.05, ya hay una barra que va a dejar de aparecer porque ya no voy a tener la misma cantidad de componentes conexas, porque ya estas dos se acaban de conectar. Entonces sigo moviendo, ya fíjense aquí están las barritas que están dejando de crecer, aquí en la parte superior, van a quedar menos componentes conexas. Ahora, precisamente aquí, ¿qué ocurre? Vemos que está apareciendo una barra verde aquí abajo. Esta precisamente barra verde me va a medir los 1,8, ¿sí? Los agujeros unidimensionales. Entonces, precisamente cuando construyo estas cuatro aristas con estos cuatro vértices, se me forma un agujero unidimensional y entonces me empieza a vivir ese uno agujero que no va a durar tanto porque para el tiempo, bueno, este es el 88, lo que ocurre es que se tapan y ya muere ese agujero unidimensional. ¿Sí? Fíjense que apareció una nueva barra acá verde. Eso significa es que precisamente estos puntos se conectaron, ¿verdad? Y entonces ya me aparece este agujero unidimensional grande. ¿Sí? Y bueno, nada, entonces conforme voy avanzando, sigue este agujero viviendo y esta componente conexa también viviendo. Esta componente conexa es porque ya está todo conectado, dejen y le quito los círculos y ese sería mi complejo simplicial. Ojo, aquí hay algo importante. Fíjense que les dije que los números de Betti era la dimensión de un espacio cociente. Y sí, en efecto, sí. Aquí sigue apareciendo un agujero, a pesar que está tapado por otros triángulos. Estos agujeros son topológicamente equivalentes, ¿sí? O sea, solo es un representante,
pero sí representan lo mismo, a pesar que sí se están formando por cosas diferentes porque están apareciendo triángulos que van tapando algunos vértices, pero sí son equivalentes. ¿Sí? Por eso lo sigo representando con un solo, como si fuera el mismo agujero. ¿Sí? Y bueno, para un tiempo muy grande, bueno, ya se tapa el agujero y muere. ¿Sí? Entonces, esta barra muy grande que se dice que es de persistencia infinita, porque bueno, al tiempo que tú lo estás mirando, esa nunca murió. Y bueno, es la de la componente conexa y bueno, siempre se mantuvo estable. Ok, ¿preguntas hasta allí? Bien. Ok, entonces déjenme y nuevamente me cambio. Ok, este ejemplo, la idea era precisamente que viéramos, nos queda claro de qué son, qué es lo que nos interesa buscar. Ok, entonces, nosotros lo que nos interesa es aplicar la homología persistente a un conjunto de datos. Con la homología persistente lo que calculamos son los números de Betis. Los números de Betis en este caso nos van a hablar de las componentes conexas y de los uno-hoyos. O bueno, los agujeros n-dimensionales dependiendo en qué dimensión aparezca. ¿Qué nos habla un poco de eso? Bueno, nos habla de estudiar estas barras, estos números de Betti, nos puede hablar un poco de uno, cómo se van agrupando, clusterizando nuestros datos, otro, qué estructuras se mantienen como los uno agujeros. Yo en el ejemplo anterior veía que un uno hoyo se mantenía en el tiempo mucho tiempo, eso me hace pensar que los datos estaban distribuidos de forma circular. Ojo, ahí yo tenía la representación geométrica. No siempre puedes tener una representación geométrica o es complicado. Sí, de hecho, mucho del software de las librerías que están hechas, no te hacen una representación geométrica de los complejos simpliciales, así sea en dos dimensiones. Generalmente te hablan de la homología persistente y te hablan de los valores estos que calculan, más no de la representación geométrica. Ok, ahora, es un poco aparte de la introducción. Entonces, ¿a qué me interesa a nosotros aplicar este conjunto de datos? Para ello tengo que hablar un poquito de lo que es un árbol filogenético, esto que nos enseñaron en la prepa o un poquito antes. Pues este árbol filogenético es el que tiene las diversas especies, tiene más de 300 años hablándose de esto, y bueno, 200 tantos años. Y bueno, nada, básicamente nos habla de cómo va evolucionando ciertas especies, cómo fueron conforme avanza el tiempo cambiando, apareciendo nuevas variaciones. Entonces, estas estructuras que se usan en biología, pues bueno, tienen una forma muy matemática y es que un árbol, bueno, es como nosotros lo conocemos, un árbol que no tiene hoyos, ni ciclos, ni nada, ¿no? Solamente cuando nosotros le aplicamos al análisis topológico de datos, a las estructuras que tienen este comportamiento, lo que a nosotros nos ocurre es que nunca vamos a detectar un hoyo, solamente vamos a ver componentes conexas en nuestros diagramas. Entonces, los árboles, bueno, una caracterización es que no van a tener unos hoyos por su estructura, tanto los árboles matemáticos como nosotros los conocemos, como los árboles filogenéticos cuando se define que solamente hay una evolución vertical entre esas especies. Generalmente, bueno, estos árboles se utilizan para eso, para hablar de evolución vertical. O sea, cómo nosotros obtenemos características de nuestras especies. No solo nosotros, también las bacterias. O sea, las bacterias se van duplicando y van siendo una copia de sus padres, salvo mutaciones y variaciones que vayan teniendo. Entonces, esas cosas las vas obteniendo son de tus ancestros. Generalmente eso es lo que es herencia vertical. Sin embargo, no es la única forma de evolución y de cambio que existe en las bacterias. Ok, entonces, un set de datos que yo tenga, que yo sepa que haya herencia vertical o que sea un árbol, pues bueno, su representación
cuando aplico el análisis topológico de datos es que voy a tener solamente elementos en dimensión 0, o sea, voy a tener con beti 0 solamente, beti 1 no van a aparecer, y voy a tener solamente componentes conexos. Este diagrama, bueno, podríamos suponer que son 4 organismos, ¿verdad? Al inicio parecieran organismos diferentes, pero conforme yo voy mirando, subiendo una distancia hacia atrás, o sea, quiénes eran sus ancestros, puedo ver que tal vez estos dos eran los más emparentados o clusterizando. Luego, a otro nivel, digamos que cada altura, esto es 1, 2, 3, un paso. Y entonces, en mi diagrama se vería algo como esto, ¿sí? Al tiempo 0, tengo las 4 barritas, que son los 4 puntos, las 4 componentes conexas. Al tiempo 1, una barrita murió, ¿sí? Esta barrita murió. ¿Por qué? Porque estos dos elementos se fusionaron, entonces solamente queda esta y esta, las 3 barras de arriba. Al tiempo 2, lo que ocurre es algo similar, una barra desaparece, que es esta, y es porque este grupo se unió a este, y solamente quedan 2 componentes conexas. Y al tiempo 3, pues bueno, en tiempo 3 en adelante, lo que ocurre es que muere esa, y ya todos se unen en una sola componente conexa. Entonces, eso sería como nosotros veríamos una estructura que no tiene, si los datos se forman de forma jerárquica, no van a presentar 1, 8, ¿sí? Cuando aplicamos TDA. Pero fíjense, en estas bacterias, las bacterias existe un fenómeno de evolución, que no solamente es la herencia vertical, eso que ganamos de nuestros ancestros, sino que existe este fenómeno de transferencia horizontal. ¿Qué significa ese fenómeno? Pues bueno, básicamente es como las bacterias pueden obtener algún material génico de otros organismos. Y existen varias, bueno, al menos 3 bien conocidas, que son la transferencia directa por contacto, otra la ganancia de algún material génico que esté alrededor del núcleo, o bueno, por conjugación. Entonces, ¿qué consiste eso? Es que, bueno, tienes bacterias, ¿verdad? Que están en cierto medio y pues pueden ganar contenido génico de otra bacteria, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamamos transferencia horizontal, que ya esos genes que tú estás ganando, esas variaciones no vienen de tus ancestros, sino vienen de alguna bacteria con la que estás conviviendo, ¿verdad? Y puedes terminar en este caso. Aquí tenemos una representación de un plásmido. Aquí adentro tengo todo este hilito, lo que representa es el ADN de la bacteria, ¿verdad? Y entonces tenemos estos plásmidos que son generalmente en algunas bacterias donde se guardan los genes de resistencia a antibiótico. Y bueno, digamos que tienes el núcleo de otra bacteria y procedes a ganar material génico de aquí y te lo añades a tu genoma. Y al final quedas algo como esto. Entonces, bueno, esto es una representación muy simplificada de lo que sería el proceso de transferencia horizontal de genes. Ok, entonces, ¿qué pasa si ahora yo quiero aplicar TDA en un conjunto de datos donde ya no solamente hay herencia horizontal, sino es que ocurre un fenómeno como este? Una especie del genoma de una bacteria está transmitiendo o pasando material génico a otra especie que no necesariamente es su ancestro más cercano. Entonces, lo que ocurre, ¿sí? Es que cuando nosotros aplicamos TDA a este tipo de organismo, a este tipo de conjunto de datos, lo que va a ocurrir es que se van a formar unos hoyos, ¿sí? Cuando yo aplicamos el TDA, lo que tengo en mi representación de los diagramas de barras es que van a aparecer barras como estas, ¿verdad? Que forman un hoyo. ¿Entre quiénes van a formar un hoyo? Bueno, entre las especies que están compartiendo material génico. Entonces, ese era el primer insight y bueno, hasta aquí me van siguiendo la idea, ¿sí? Entonces, en principio, tenemos un conjunto de datos que, bueno, si
están en forma jerárquica. Eso quiere decir que todas sus modificaciones vienen directamente de sus ancestros. Cuando aplicamos TDA no tenemos un hoyo, solamente tenemos un diagrama con componentes conexos. Cuando existe transferencia horizontal, si hay un cambio, empezamos a decretar un hoyo. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros, en vista de algunos datos que estábamos obteniendo, decimos, ok, tratemos de tener nuestro control negativo. O sea, y entonces realizamos un simulador. Nos sentamos a programar y bueno, ¿cómo programamos este simulador? Primero vamos a simular una población de genomas. Algo bien sencillo, o sea, estamos simplificando mucho, pero entendamos la siguiente. Empezamos con un genoma padre. ¿Qué significa estos ceros y unos? Bueno, supongamos que yo tengo una colección de posiciones, donde cada posición representa un gen. Perdón, hay genes para diversas funciones. En principio, nosotros nos interesa modelar los genes de resistencia a antibióticos. Y entonces, bueno, si tengo un cero, lo que significa es que ese genoma tiene ese gen. Y no tiene ese gen, perdón. Si aparece un 1, significa que ese genoma sí tiene ese gen. Y entonces, lo que simulamos es que, bueno, ¿cómo se duplican las bacterias? Pues en principio agarra, se copian nuevamente y se dividen en dos. Entonces, para cada generación, lo que dijimos es que un genoma va a tener dos hijitos, ¿sí? Pero con una modificación, ¿sí? Que en principio esto es una copia, ¿verdad? Pero garantizando que haya una modificación, ¿sí? Y esto en bacterias no es del todo cierto, o sea, sí ocurren las mutaciones y la ganancia de genes, pero eso ocurre en varias generaciones, no aparece inmediatamente en la primera generación. Nosotros lo simplificamos garantizando que a la primera generación tuvieras modificaciones solamente para, digamos que, quitarle el zoom, ¿sí? Si no, quitamos 5 pasos de generaciones y, bueno, ponerlo a una sola generación donde tenemos las modificaciones. Entonces, bueno, por cada genoma vamos a tener dos hijos y cada hijo va a tener una modificación. En principio va a ser una copia de su padre, salvo un cambio en algún gen. Y esto lo hicimos de forma continua y así puedo construir una población de genomas jerárquica. Que yo sé que son genes que, bueno, son genomas que siempre se parecieron mucho a su padre, salvo algún cambio que es normal que ocurra. Entonces, lo que me garantiza es que esta población es 100% jerárquica. Entonces, cuando yo le aplico TDA a este simulador, sí, en principio lo que hicimos fue agarramos y simulamos, pusimos a correr este simulador, dijimos, ok, vamos a tener en total 505 genes, que serían las 505 posiciones. La probabilidad de mutación sea 1 entre 505, eso me garantizaba que al menos tuviera una mutación por paso, ¿sí? Por cada vez que se duplicaba. En promedio, pues. ¿Cuántas generaciones usamos? 7 para trabajar con un conjunto al menos de 128 genomas. Número de hijos, dijimos, bueno, que tuvieran 2. Porcentaje inicial de 1, eso era de los 505 genes iniciales que estoy suponiendo, el genoma padre inicial van a tener solamente el 25% de unos, de esos 500 y tantos. Y bueno, nada, cuando hacía, ya aquí tengo menos genomas, pero puro para mostrar la representación, cuando hacía un algoritmo de clusterización, de viendo quiénes están cercanos a quién, pues me quedan estas estructuras jerárquicas, que son árboles, ¿no? Entonces, bueno, le aplicamos TDA y esperamos obviamente lo que era usual, era que, bueno, no van a aparecer unos hoyos porque es una población jerárquica, forma un árbol y no hay un hoyo. Entonces, bueno, por un lado ya tengo nuestro control negativo, que es si tengo una población solamente donde hay
herencia vertical, que en la práctica no es tan fácil de hacerlo, salvo que tú lo hagas experimentalmente, agarres tu bacteria, la pongas en el laboratorio y la pongas a reproducir y bueno, ver que se están formando de esa forma. Entonces, luego lo que nosotros quisimos simular, ok, ¿cómo simulamos la transferencia horizontal? ¿Cómo garantizo que ahora yo quiero ver si yo simulo transferencia horizontal en un grupo de genomas? Estos sí me van a producir algo diferente, al menos un hoyo, que es lo que esperamos. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, nada, de forma aleatoria en nuestro programa, bueno, agárrame un grupo de 3 genomas de forma aleatoria de mi grupo, mi población final, y entonces selecciona una ventana, ¿sí? De los 505, digamos, fijamos el tamaño, y queremos simular que estos 3 se compartieron genes entre sí. ¿Qué significaba eso? Era que, por lo menos en este caso, estos 3 genomas los agarré de forma aleatoria, y en esta sección, pues van a tener una ganancia de genes. Eso quiere decir que si tenía 0, van a tener 1. ¿Por qué? Porque todos van a compartir esa misma zona. Es como que, bueno, entre esos 3 se pasaron los genes que estaban allí presentes. Entonces, luego nos queda algo así parecido. Entonces, esto sería como, bueno, estás ganando genes de tus vecinos. ¿En cuáles vecinos? De este grupito. Y así simulamos nuestra transferencia horizontal. Y entonces cuando le aplicamos el TDA, pues bueno, empezaron a aparecer unos hoyos. Entonces hicimos varias simulaciones. En este caso, pues aquí una simulación que les muestro es que generalmente aparecían en promedio 2, 1 hoyos por cada grupo. Cada grupo que me refiero, o sea, sí, en este caso sería un grupo de estos 3, pero podrían haber más grupos que también se comparten otro sector, y entonces lo que ocurría era más o menos esta gráfica que les mostramos aquí, es que conforme cada grupo aparecían en promedio 2, 1 hoyos por cada grupo. Sí, y esto que en color lo que estoy graficando es la persistencia de esos. Entonces, bueno, esas eran nuestras simulaciones, o sea, queríamos ver que bueno, tener nuestro control negativo que se está manteniendo en simulaciones, porque estas corrimos con muchas semillas. Y también obtuvimos esto, bueno, digamos, ok, puede también la persistencia verse afectada por el tamaño de la transferencia. Si recuerdan esta transferencia, pues bueno, aquí en este ejemplo la pusimos de 4, pero lo que hicimos, ok, vamos a ir moviendo esa transferencia que comparten muchos genes o pocos genes entre cada grupo, y es más o menos lo que graficamos acá. Bueno, empezamos con algo muy pequeño, o sea, con 0, 1, entonces al principio no detectábamos transferencia porque era algo muy pequeño. Si cambia un solo gen, pues no los estás viendo como algún cambio, al menos el TDA no lo detecta. Pero conforme íbamos aumentando esta transferencia, iban apareciendo los 1 hoyos. Todos en principio teníamos en promedio 2, pero esta es la persistencia. Y bueno, nada, lo hicimos hasta el porcentaje, hasta el 25% del tamaño total, y teníamos este sesgo más o menos, este promedio. Entonces el punto es que con diversas simulaciones estamos obteniendo lo que ya habíamos argumentado un poco analíticamente, que bueno, si tengo transferencia horizontal voy a tener un 8. También luego pensamos lo siguiente, ok, ¿qué pasa si tengo 2 poblaciones diferentes? ¿A qué me refiero con 2 poblaciones diferentes? Que en el campo pasa eso, o sea, tengo una población de bacterias como las de Escherichia coli, que bueno, que muchos hemos estado infectados con esa, o tengo otra población de Klebsiella. Y entonces lo que hacemos es que de este lado tengo estas 2 cositas, estos 2 fenómenos. Ellos están muy cerca entre sí, solamente hay transferencia vertical entre ellas. Tengo otra población distinta de otras y solamente hay transferencia vertical entre ellas. Entonces, bueno, selecciono 2, en este caso de forma aleatoria me salieron
2 Escherichia, bueno, 2 de las verdes, que son el 4 y el 1, y una de las rosadas, que es la Klebsiella, bueno, en este caso. Y digo, ok, vamos a suponer que hay transferencia horizontal entre especies diferentes, entre cosas que son diferentes. Y bueno, al simular eso y aplicar TDA, pues obtuvimos esto también. Obtuvimos que bueno, en principio sí nos aparecían unos hoyos, precisamente este que está acá. Y también obteníamos que, bueno, nada, primero se clusterizan los organismos de la misma población. O sea que todos los verdes están muy cerca entre sí. En este caso, todos los rosas están muy cerca entre sí porque son poblaciones muy parecidas. Pero luego, precisamente, empieza a aparecer un hoyo y en ese un hoyo están involucrados los organismos donde hubo transferencia, que en este caso los marcamos en azul, que es el 1, 4 y el 8, donde el 8 pertenece a las rosas y el 1 y el 4 pertenecen a las verdes. Entonces, eso nos está diciendo, ok, también en poblaciones diferentes puede ocurrir transferencia horizontal y el TDA también la está detectando. Al menos en las simulaciones está pasando esto. Esta es la representación geométrica para el complejo simplicial, ¿verdad? Que simulamos con estas 16 organismos con 2 poblaciones diferentes. ¿A qué filtración lo estoy presentando? A 1,84, pero recuerden que voy moviendo la distancia entre los organismos. Creo que no he comentado, pero es importante comentar, es que aquí la distancia entre organismos la estoy viendo a una función que se llama distancia de Hamming, y la distancia de Hamming es una distancia que se define para caracteres en principio. O sea, si yo tengo 2 secuencias de caracteres, y entonces voy viendo distancia posición a posición, y entonces si son distintos, sumo 1. Si son iguales, sumo 0. Entonces esa es la distancia que estoy viendo acá, que es la misma que se está moviendo en esta distancia. ¿Sí? Solo para que quede claro. Ok, entonces esas fueron nuestras simulaciones, nuestras ideas que, bueno, desarrollamos porque nos había pasado con un ejemplo en particular. Entonces luego, ok, ya tenemos nuestras simulaciones, tenemos algunos resultados. ¿Qué pasa con los datos reales? Entonces nos interesa ahora en particular ver ese problema de resistencia a antibióticos. Y bueno, ¿qué es ese problema de resistencia a antibióticos? Bueno, es esa capacidad que tienen los microorganismos de resistir a efectos de los fármacos antimicrobianos. O sea, resulta y acontece que desde que se inventó o se descubrió la penicilina, por allá en 1920, 30, finales de los 20, nada, empezamos a usar la penicilina para las infecciones, pero por alrededor de 1950 empezamos a detectar que habían bacterias que ya se resistían a la penicilina. Entonces, desde ese momento empezamos a darnos cuenta que si usamos antibióticos de forma sin pensarlo, pues las bacterias adquieren resistencia a ese antibiótico y ya no le hacen nada al antibiótico. Entonces, esa habilidad que tienen a esos organismos, resistirse a a los efectos que debería dar cuando toman algún antibiótico o alguna medicina. Es un problema global, un problema actual, pues alrededor del mundo lo que se tiene es que se atribuye alrededor de eso, de 6.000 muertes para el 2022. En la actualidad ascienden mucho más. Y entonces sí está bien distribuido el problema alrededor de todo el mundo. ¿Sí? El uso, precisamente en los países donde más se usa medicina, es donde también hay muchas más muertes por años relacionadas a la resistencia a antibióticos. ¿Cuáles son las bacterias más importantes? Bueno, básicamente las que son mucho más resistentes a antibióticos y son demasiado comunes, las tenemos actualmente en las poblaciones. De hecho, aquí en México es un problema de hecho, está entre las prioridades de estudio. Son estas bacterias que son conocidas como ESCAPE. Y bueno, estas son el acrónimo de las iniciales de esas bacterias. Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterobacter.
Entonces son resistencia a varios distintos de fármacos. Aquí están algunas de esas drogas que son resistentes, pero bueno, son bacterias que normalmente tenemos en el día a día. Entonces siguen siendo un problema porque nos causan enfermedades y causan muerte. Entonces, el primer set de datos con el que trabajamos con este set de datos. Esto fue un concurso que participamos en el 2023. Y pues bueno, en principio nos daban una tabla, esta tabla que algo como esta que tenemos acá, donde teníamos 140 bacterias diferentes de 3 organismos diferentes, que son Escherichia, Enterobacter y Klebsiella. Las muestras eran de un hospital de aquí de Estados Unidos, ahí fue donde las encontramos, y nos dieron una tabla con 505 marcadores de resistencia. Entonces nos decían, en cada columna era algún gen de resistencia a antibióticos, y esto eran filas. Y nos dijeron, bueno, tenemos estos datos. Queremos saber también de dónde vienen esas muestras. Entonces nosotros, bueno, el problema era otro, pero decidimos utilizar análisis topológico de datos aquí a ver qué detectamos. Y pues bueno, sí detectamos algunas cosas interesantes, como que sí teníamos unos hoyos. A ver, aquí me pasé un poquito en el orden, pero teníamos algo como esto. Resulta que acontece, empezamos a estudiar, en principio cuando pusimos todos los datos juntos, nos aparecían también hasta hoyos de dimensión 2, que no sabemos todavía qué significa. Entonces luego lo que hicimos fue, ok, como todas estas bacterias no fueron seleccionadas de donde mismo, ok, las fuimos estudiando como por subgrupos, estudiamos solo las bacterias de Klebsiella, solo las de Escherichia y todas las del Enterobacter. Y lo que ocurría es que en Klebsiella, que es donde teníamos más, claramente, teníamos muchos hoyos de duración muy poca, pero cuando estudiamos Klebsiella también teníamos, que digo, Escherichia también teníamos hoyos, o sea, quiere decir que sí se están compartiendo genes de resistencia entre ellas, pero para Enterobacter no nos apareció, al menos cuando estudiamos. Entonces esos fueron como nuestros primeros insights. Y luego, como no teníamos los datos completos, nos fuimos a otro sitio y trabajamos con otro grupo donde teníamos un caso clínico similar en otro hospital de Estados Unidos, y es que tenían estas secuencias de estas bacterias, o sea, de Escherichia y Klebsiella. Ahí sí son bacterias que le sacaron al paciente. O sea, tenían varios pacientes, varias camillas, y entonces, ok, tienen estas bacterias de Escherichia coli, las secuenciaron, se obtuvo el ADN, y entonces nosotros pasamos y hicimos todo el análisis bioinformático, pero por su parte, alguien en el laboratorio demostró de forma experimental que sí estaban pasándose genes de resistencia, porque una de las bacterias pertenecía a, a personas que no habían tratado con antibiótico, otras sí habían sido tratadas con antibiótico, y la segunda estaba teniendo genes de resistencia al antibiótico que le habían dado a la primera. Entonces, esto se demostró, al menos las que están de azules son las que les estoy diciendo que se demostró de forma experimental. Y entonces, nosotros, bueno, nada, decidimos hacer nuestro proceso bioinformático, agarrar esas secuencias de ADN, decir dónde están los genes, buscar dónde están los genes de resistencia a antibiótico. Y entonces creamos nuestro aparato, creamos nuestra matriz de distancia, que es esta que les presento a la izquierda. Y fíjense que lo azul más o menos es una distancia que hay poco, y lo amarillo es donde hay más. Y entonces se forman estos patrones, al menos estos azules, porque es distancia de Klebsiella con Klebsiella, o sea, son más parecidos entre sí. Y este otro es el de Escherichia. Sin embargo, el de Escherichia no se ve tan conservado, y es porque, a pesar que estos dos azules, con esta Klebsiella, son organismos diferentes, pues están más parecidos entre sí, tienen más cosas parecidas entre sí que los demás. ¿Qué detectamos? Bueno, aplicamos TDA a eso y sí detectamos también hoyo. O sea que nuestra idea de aplicar análisis topológico de datos, este tipo de datos, no funciona. Sí estamos detectando lo que experimentalmente se vio. Aquí coloco dos representaciones geométricas de estos complejos simpliciales para los diversos niveles de filtración. Y bueno, el primer hoyo, o sea, aquí lo puedo ver, se forma casi al 85, entonces por eso lo grafiqué a 108, donde todavía está vivo.
y el otro en el 119, que ya está vivo el otro complejo. ¿Qué otra cosa vemos? Bueno, precisamente las Klebsiellas se forman entre sí, las Escherichias se agrupan entre sí. También aquí se forma un hoyo entre estas cuatro, donde hay dos que tienen transferencia horizontal. Y aquí se forma el uno hoyo entre cuando están trabajando las especies de dos grupos diferentes. Aquí aparece la de la Klebsiella y también aparece la de las Escherichia, y este sería el uno hoyo que se están formando. Entonces, bueno, eso básicamente es parte del trabajo que estamos haciendo. Hay algunas otras cosas que estamos por hacer. Y bueno, en principio, algunas conclusiones que hemos estado teniendo es que no siempre no tener un hoyo es suficiente para decir que para hacer un árbol, sí, puedo tener cosas, estructuras que no tienen un hoyo y no son un árbol, ¿sí? Los árboles, bueno, indica evidencia de transferencia horizontal, sí, tengo al menos números de Betis distintos de 0 para i mayor a 0. También no tener Betty igual a 0 para un i mayor a 0 puede ser o no transferencia horizontal. Y bueno, la persistencia de estos uno hoyos está relacionada también muy fuertemente con el tamaño de las transferencias. Eso es lo que estuvimos viendo cuando hicimos nuestras simulaciones. Y bueno, algunas cosas que hemos aprendido, pues bueno, revisamos un poquito de las definiciones del TDA. Bueno, los árboles nos muestran transferencia vertical. Se usan para la transferencia vertical de genes y nos cuentan y nos hablan de la historia filogenética de los organismos. La transferencia horizontal puede detectarse con unos hoyos y encontramos, bueno, algunas transferencias horizontales entre Escherichia enterobacter y Klebsiella, que son bacterias altamente resistentes a antibióticos y forman uno de los problemas más importantes globales, ¿sí? Y también nacionales, ¿sí? Pues algunas referencias de algunos libros que hemos trabajado, son importantes, muchas las sacamos aquí de Rabadán, que son algunas aplicaciones para topología en biología, y también es importante mencionar que pues construimos una lección en Carpentries, y bueno, si les interesa, sería bueno que le den un ojo. Esta lección es una lección que tú puedes seguir, o sea, puedes hacer todo republicar en tu computadora. Y bueno, tiene una introducción a líneas de comando, a Python, a Pangenoma porque es una aplicación biológica, pero tiene una aplicación del TDA a ese tipo de datos. Pero si solo te interesa lo de TDA, puedes entrar aquí y desplegar y bueno, de aquí sacamos mucho. De hecho, de aquí les mostré la aplicación de GeoGebra. Pero bueno, aquí están definiciones y algo introductorio bastante TDA. Y luego, no solo la parte teórica, también hay la parte práctica. Si regresamos acá, pueden ir a la parte práctica y bueno, están algunos paquetes de cómo jugar en Python, con esta estructura, cómo calcular la homología persistente, y algunos ejercicios. Ok, entonces, preguntas, comentarios. Muchas gracias, doctor Naday. A la orden. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Los alumnos están concentrados en un aula y algunos están conectados vía celular o computadora. Hay una pregunta de parte de una alumna. Voy a pasar el micrófono. Sí. Hola, buenos días, tardes. Tengo una pregunta acerca de que usted dijo que la transferencia podría ser horizontal o vertical. Sin embargo, ¿qué pasaría si no fuera de ninguno de esos dos medios, sino que la bacteria evolucionara por sí misma? Sí, bueno, hasta el momento no se conoce tan de esa forma. Casi siempre va cambiando
La vertical quiere decir que, bueno, de repente cuando o sea, ¿cómo cambia una bacteria? La bacteria se divide, o sea, salen dos, y luego ahí es donde empiezan a ver las deleciones o mutaciones. Entonces, esas serían como hijas de su anterior, y entonces eso sería la vertical. Entonces, así de que la nada cambia, pues bueno, no se ha visto, ¿sí? O sea, que empiezan a aparecer cosas. Generalmente cuando empiezan a aparecer cosas es cuando, bueno, está esa transferencia horizontal que viene de otro organismo o viene de algún medio. Puede ser como los virus infectan, o sea, los virus infectan, llegan y llevan y ponen sus modificadores. O sin ir tan lejos, la vacuna del COVID fue así, o sea, fueron un mensaje donde llevaban la información génica y caía en nuestras células para empezar a reconocerlo. Entonces, así que yo sepa que de la nada no pueden evolucionar, no lo conozco. Sí, por lo general son los medios que se utilizan. O vienen de tus ancestros o lo obtuviste de algún otro sitio, que pueden ser puede ser otra bacteria, puede ser del medio, puede ser por conjugación, pero esa es más o menos la idea de evolución que hay en bacterias. Ah, ok, sí. Gracias. Ujú. A la orden. Buenas tardes, yo tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿Este análisis de los datos nos podría ayudar a predecir de alguna forma qué bacterias en este momento ya estarían desarrollando resistencia a los medicamentos que incluso hoy en día se están vendiendo en las farmacias o aplicándose en los hospitales? Ok, sí se puede, o sea, de hecho, el TDA, ahorita extrapolándome un poquito, muchas de las cosas que se utiliza, el TDA, como les dije, hay muchas aplicaciones en varias áreas. Entonces, muchas veces lo que uno hace es, llevas tu problema a códigos de barras y aquí luego utilizas algún algoritmo de clasificación o de machine learning y ya luego tratas de responder el problema. Entonces, sí, sí se puede, o sea, si tú tienes un set de datos y no se ha demostrado experimentalmente si hay transferencia horizontal o no, pero entonces de repente tienes ese set de datos y le aplicas TDA y te están apareciendo estas estructuras, un hoyo, que sugieren que hay algún cambio, entonces tú podrías ir, bueno, voy a estudiar estas bacterias que están teniendo mucha resistencia a antibióticos. Entonces sí podría ayudar ahí. Claro, hay una brecha bien grande a la hora de ese proceso, pero sí te podría, digamos, a ayudar a distinguir cuáles son los candidatos, tal vez. Ok, gracias. Gracias, doctor Saday. Una pregunta, Sí, bien, José. ¿cómo podría utilizarse Mapper, o si es que se puede utilizar, para, para este tipo de estudios? Sí, el algoritmo Mapper funciona un poco diferente. De hecho, hay implementaciones ya. Nosotros tenemos otro trabajo utilizándolo, pero ahorita no les comenté. El Mapper, en esencia, es esto que está aquí. Vamos a ver. Muy reducida, ahí estoy explicando el mapper. O sea, imagínense que tenemos esta nube de puntos. O sea, sí estoy compartiendo, perdón. O no, perdón. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? No, ahora no. Y ya no puedo. Voy, Shaddai, voy. Ah, ok. A Ahí ver. está, a ver. Sí, ahora sí, perdón. Ajá. Esta que les hablaba al final. El algoritmo mapper, pues bueno, en esencia, imaginemos que tenemos esta nube de puntos, que son los que están en una mano. Y pues bueno, nosotros usamos algún clusterizador, alguna función, en este caso es esa función de coloreo. Y entonces, al final, lo que empieza a crear estos diversos binning
y lo que tú tienes al final es un grafo. Entonces, como esa nube de puntos en realidad me representa un grafo donde cada de estos puntos es un clúster de puntos de estos, ¿no? Entonces, para este tipo de datos, aún no lo he visto cómo usarlo. Yo lo he usado para otros datos metagenómicos, tenemos otras aplicaciones. Pero sirve también el mapper no solo para crear estos grafos y luego aplicarle toda la batería para trabajar con grafos, sino también te permite buscar muchas relaciones altamente no lineales que son difíciles de encontrar. Ojo, desde el punto de vista topológico, porque todo lo que hay detrás de esto es topología, o sea, no hay otra cosa. Y entonces, bueno, sí, tú intentas buscar esas correlaciones no lineales y ver si se contrastan con lo que tú ves en la realidad. Entonces yo lo he usado para datos metagenómicos. Para datos genómicos todavía aquí andamos explorando. Hay trabajo de un estudiante ahorita que está viendo. Y entonces sí se puede utilizar, pero todavía no tenemos en este tipo de datos genómicos, no. Metagenómicos sí hemos visto buscando varias relaciones. Gracias. Bueno, aprovechando, estamos encarrerados un poquito con el Mapper. Hablabas de aplicaciones sobre datos metagenómicos. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, no sé en qué consiste el estudio, pero ¿cómo hacen ustedes para seleccionar los parámetros en el Mapper? Pues sí, ahí hay que jugar bastante porque, bueno, Mapper, bueno, tiene tu parámetro para clusterizar, tiene tus parámetros para el binning, pues hay que ir jugando. No te tengo la receta, la verdad no la conozco. Creo que depende mucho del set de datos, del tipo de datos que estemos trabajando. Y una forma que a mí se me ocurre es algo que nosotros hicimos con esto. Nosotros cuando aplicamos a los primeros datos, que fueran los del Kanda, o sea, nosotros, ok, ya nos aparecieron unos hoyos, puede sugerir que está ocurriendo algo entre eso. Entonces, ahí lo que nosotros decidimos, ok, vamos a hacer un simulador para yo controlar, garantizar qué es lo que hay y luego ver si el TDA lo hace. Entonces, cuando mi simulación dice que no hay, el TDA no lo detecta. Cuando mi simulación dice que hay, el TDA lo detecta. Entonces, a veces lo que uno tiene que hacer es como buscar como datos control que cuando tú se los apliques, se mantengan algo que ya tú debes saber que va a salir. Algunas relaciones que ya tú tienes que estar seguro que deben salir. Entonces tú tienes que tratar de ajustar tus modelos. En este caso, el algoritmo Maple también funciona como un modelo. Entonces tú tienes que tratar de ajustarlos con algún set de datos control para, bueno, tratar de que cuando se lo apliques a un set de datos real, pues sea algo lógico. Algo así funcionan los algoritmos de Machine Learning, o sea, tú le das tu set de entrenamiento y luego que trabajes con ellos. Entonces, hay que tratar de jugar con eso para ahora de tú determinar el parámetro adecuado, sí, necesario. Muchas gracias, doctor Shaddai. Giovanni, ¿Sí, José? ¿puedo hacer una pregunta? ¿O hay Por favor. alguien más? No, por favor, por favor. Eh, bueno, antes de nada, gracias, Shaddai, por de nuevo, ¿no? Por participar en nuestro seminario. Ha sido una charla muy interesante. Yo tengo unas dudas muy puntuales, ¿no? De algo que mencionabas en tu charla. Me llamó la atención el 505, porque creo que mencionaste el reto, ¿qué? Camda 505, pero también en alguna diapositiva, eh, si no recuerdo mal, creo que ese era ¿qué? El número de De genomas, genes. de De genes. de genes. Este, ah, digamos, biológicamente, o cuál es la razón de elegir ese número en específico. Bueno, disculpa si es trivial a nivel biológico la pregunta, o se Mm, puede hacer con otros números, no sé. No, está interesante, o sea, sí tiene su razón. Y déjame explicar, o sea, antes de responderte, más o menos ponernos en contexto. O sea, imaginemos, hay clases que nos dieron por ahí un genoma, imaginémonos como una colección de caracteres. Entonces, un genoma de bacteria tiene alrededor de 3 millones de caracteres. Pueden ser más o menos. O sea, eso es más o menos el rango. El de humano tiene
100 billones. O sea, es mucho más complejo un organismo humano. Pero bueno, las bacterias es alrededor de eso. El de virus es mucho más sencillo, tiene 30.000. Y entonces, no toda esa secuencia codifica algún gen, pero un gen, digamos, podemos suponer que es aproximadamente 1000 caracteres. Entonces, cuando yo digo 500, estoy suponiendo que, bueno, tengo 500 genes, sería alrededor de, estoy viendo como un cuarto del genoma, porque estoy viendo, sería, no sé, 500.000, ¿verdad? Ahora, ¿por qué elegimos eso? Es que porque esas bacterias son los genes de resistencia que se le han detectado. Entonces, al inicio, el primer set de datos que nosotros obtuvimos de ese reto Canda fue, ok, nos dieron esa tabla y esto son todos los genes que se le han detectado a esas bacterias. Y aquí están los que pueden estar presentes o no. Puede que en algún tiempo se detecten otros genes de resistencia a antibióticos que hasta ahora no se conozcan, pero la respuesta es esa. O sea, eran los genes de resistencia que en toda la varianza que existía podían tener o no tener. Entonces, aquí porque solamente estábamos mirando ese gen de resistencia. También nuestro simulador, por eso lo hicimos pensando en eso, porque era el set datos inicial. Claro, si yo quiero ver o algo más global, pues a lo mejor mis simuladores de genomas lo podría pensar con otros tamaños, pero aquí como me interesaba era la transferencia, yo quería era ponerle zoom donde están los genes de resistencia y son los que se están transfiriendo, ¿no? Pero sí, en principio por eso elegimos el tamaño de 500, porque eran los genes de resistencia que estaban reportados para esas 3 bacterias que existían. Bueno, gracias. Y otra pregunta era, Sí, sí. también hablaste de homología persistente. Ahí me quedó la duda de que si es una idea, o sea, si es una frase que ocupan ustedes en lo que estudian digamos, para explicar, ¿no? La variación de los simplejos. Ujú. Sí, O esa homología surge primero de la topología algebraica, es decir, es una teoría de homología que realmente, digamos, satisface los axiomas de homología. perfecto, exacto. Gracias por la pregunta. O sea, no quise entrar tanto las definiciones matemáticas para no perderlo, solamente con lo que nos queda más. Pero sí, sí, es una homología persistente, o sea, con todas las bases de eso. Y en principio, yo defino una función frontera de los complejos simpliciales y entonces defino el kernel de esa filtración y al final los números de Betti es la dimensión del grupo consciente de esos. Entonces, por eso yo hablaba por ahí que les dije, bueno, hay algunos hoyos son, a pesar que lo forman vértices diferentes, sí son equivalentes como clases. Y entonces yo lo que me quedo es con una representante. Pero sí, o sea, todo esto es de la topología algebraica. Solamente les hablé, cuando no les definí los números de Betti, le dije, bueno, los números de Betti al final yo los puedo asociar a esto, pero detrás de eso, el número de Betti lo que es la dimensión de un espacio cociente. Bueno, Y sí, sí ok. está toda la herramienta de análisis topológico algebraico detrás de esto, Bueno, gracias. a la orden. Ujú. Muchas gracias, doctor Shaddai. Agradecemos su participación, su amable eh, eh, decisión por aportar a nosotros los conocimientos, compartir con nosotros esta teoría. Y en breve estaremos enviando una constancia. Gracias. Voy a abrir la cámara para que pueda ver por aquí algunos alumnos que están presentes en la reunión, que participaron, que puedan saludarlo y sobre todo pues agradecer. Un aplauso, por favor. Gracias, chicos. Bueno, chicos, también permito aquí hacerles invitación, esto que no les hable mucho.